Gracias a la Fundación Espacio Abierto por esta invitación y a todos ustedes por estar acá, también al doctor Ramón Guillermo Aveledo, con quien es un honor compartir este espacio. Bueno, quiero referirme esencialmente a dos temas. Pero voy a entrar en off porque no tengo habilidad para entrar allí. Y en segundo, lo que es dirección de qué es lo que viene ahora, hacia dónde podemos avanzar. En off. Obviamente, Dale, pues. muy incierto de una crisis. Amigos de Vivoplay, a esta hora interrumpimos nuestra programación regular para llevarles información desde la capital venezolana, específicamente desde el Teatro Cultural Chacao, donde diferentes miembros de la política venezolana, como es el caso del primer vicepresidente del Parlamento Nacional, diputado Freddy Guevara, participan en un foro llamado Situación Política y Elecciones Regionales. Vamos a escuchar sus palabras al público que está presente en este lugar caraqueño. Compararlo con dos cosas. ¿Cómo estábamos antes y cómo estamos en comparación con lo que debería ocurrir para la salida de la dictadura? Creo que esos son los parámetros, porque obviamente si evaluamos esto en función del 28 de julio, estamos mal. Si lo evaluamos en función del 1 de abril, estamos excelentes, y así. Es decir, cuando uno hace una evaluación tiene que tener claridad de con qué estás comparando, cuál es tu baremo. Entonces quisiera poner entonces estos dos temas. ¿En qué estado deberíamos estar para salir de la dictadura? ¿Y cómo estábamos antes de que iniciase este periodo de rebelión popular que inició en abril y que, tal como lo ha mencionado Ramón Guillermo, ahorita estamos en una etapa como de chinchorro en cuanto es el tema de la calle? Primero, yo estoy absolutamente convencido, a pesar de que he tenido algunas crisis de fe en los últimos días en términos ideológicos, de que la forma de salir de esta dictadura es a través de lo que se llama la resistencia civil, la lucha no violenta, la desobediencia cívica. Tiene muchos nombres, pero esencialmente parte de la premisa de que no solamente que es más útil, sino que cualquier otra solución que no sea trabajada desde el punto de vista de la ciudadanía no es una solución como tal al conflicto. Es decir, un golpe de Estado puede sacar a Nicolás Maduro, obviamente. Una intervención militar puede sacar a Nicolás Maduro, obviamente. Ahora, ¿eso resuelve el problema que tenemos los venezolanos como tal? Probablemente no, porque si se da en un contexto en el cual solamente sacas a la dictadura y te quedas con las guerrillas urbanas de ellos, etcétera, bueno, tendremos un gobierno distinto, pero con la misma conflictividad, o en todo caso con una conflictividad distinta. Entonces, luego de lo que pasó el 30 de julio, bueno, me tocó revisar y releer muchos de los estudios y textos originales sobre lo que es la lucha no violenta alrededor del planeta Tierra, y ratificar y reivindicar, al hacernos todas las preguntas de qué ocurrió bien, qué ocurrió mal, qué hicimos mal, ratificar mi firme convicción de que nuestra lucha no es solo para salir de la dictadura, sino para salir de esta crisis. Y que para salir de esta crisis tenemos que tener la salida de Nicolás Maduro, pero también la construcción de un consenso político que nos permita tener la estabilidad para reconstruir a Venezuela. Es decir, no es creíble ni pensable que en el marco de una guerra civil, bueno, podamos reconstruir a este país. El otro día estaba escuchando una nota de voz que me llegó de un miembro del colectivo Alexis Vive. No sé si ustedes la llegaron a escuchar, muy larga. Pero hubo una parte que me llamó mucho la atención. Y en su conciencia de clase, muy típico de lo que es la filosofía marxista, decía algo que creo que tenía razón. Y esta persona, cuyo nombre no sé quién es, hablaba de que si esto continuaba así, lo que iba a terminar pasando era que los pobres de la oposición se iban a terminar matando con los pobres del gobierno. Y que independientemente de que los pobres del gobierno mataran a los pobres de la oposición, igual se habría perdido todo porque habrían perdido los pobres. Eso es la lógica de la lucha de clases y de lo que es la conciencia de clase que trabaja el marxismo. Tiene total sentido, pero también se aplica desde nuestra perspectiva a entender
que aún nosotros por la vía violenta lográsemos derrotar al régimen, no sería en efecto una solución y también habríamos perdido, puesto que la única forma de mantenernos entonces en el poder sería entonces a través de la forma violenta. Y eso obviamente nos pone a nosotros una reflexión, bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante la situación actual? Porque yo estoy convencido de algo a esta altura. Hoy, el único sostén de la dictadura es la Fuerza Armada Nacional. Eso es una realidad, al menos desde nuestra perspectiva. Hoy esta dictadura se mantiene porque la Fuerza Armada Nacional, obviamente no nos los puede generalizar a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional, pero sí tener claridad de que quienes controlan la Fuerza Armada Nacional acompañaron a Maduro en la locura tal de matar a más de 130 venezolanos, en su mayoría jóvenes, llevarnos al borde del desconocimiento y aislamiento absoluto internacional y ser cómplices de la instalación del mayor fraude constitucional que se ha realizado en la historia de Venezuela, y electoral, por cierto, constitucional y electoral, dicho por la propia Smartmatic. Entonces, si la salida sigue siendo la lucha no violenta, pero la permanencia de la dictadura está todavía en el sector militar, la gran pregunta entonces es, ¿cómo estamos hoy en función de ese panorama? Toda la teoría de la no violencia, de la lucha, de la desobediencia civil, parte básicamente de una secuencia de conceptos. Y es que tu principal función como luchador de la libertad es la deslegitimación del régimen, porque la deslegitimación lleva al desconocimiento y el desconocimiento a la desobediencia. Y en función de esa escala es que entonces yo creo que tenemos que evaluar dónde estamos parados hoy y cómo estábamos nosotros antes. Estoy absolutamente convencido que ya está la deslegitimación absoluta de este régimen, en el plano nacional, en el plano internacional e incluso dentro de las filas del propio oficialismo. Eso no lo teníamos antes del 1 de abril. Eso no estaba. ¿Cuántas sesiones de la OEA no se echaron para atrás? Hace nada. Bueno, precisamente producto de la lucha heroica de este pueblo es que hoy la comunidad internacional, que se ha reflejado fundamentalmente en Europa, como decimos, Europa no es un país, es Europa, por cierto, continente al cual le gusta mucho los enchufados, bolichicos, testaferros, etcétera, estar allá, Estados Unidos y toda América, a excepción de Bolivia, Nicaragua, pero todo lo que es el área de influencia fundamental en el cual Venezuela como Estado, como nación, está inserto, hoy está absolutamente claro de que esto no es una democracia. Y algunas se preguntarán por qué es tan importante esto, por qué es tan importante tener claro o por qué era tan esencial tanto sacrificio para deslegitimar un régimen. Bueno, porque así como un médico necesita identificar si es un cáncer o una tuberculosis para poder curar a un cuerpo que está enfermo, una sociedad, una comunidad política nacional e internacional necesita tener claro y un consenso sobre a qué te estás enfrentando para poder tener una medicina que puedas aplicar. Es decir, no es la misma ruta